Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Están por ahí? ¿Sí? El domingo pasado comenzamos a tratar este pasaje, el de Lucas 4. Así que ya lo leyeron el domingo pasado, ya lo leyeron en sus grupos de crecimiento durante la semana. Creo que en algún devocional apareció también por ahí. Y decíamos el domingo pasado que este pasaje que ahora vamos a recordar es la presentación en sociedad del ministerio de Jesús, ¿sí? Cuando Él ya está autorizado por el Padre para empezar a cumplir con su ministerio. Él se presenta y lo que vamos a leer ahora entonces es parte de su primer sermón, su primer mensaje predicado en la sinagoga, en la iglesia donde él se congregaba todos los sábados, ¿no? Todos los fines de semana estaba ahí. Y allí en Lucas capítulo 4, entonces, versículo 18, nada más vamos a leer. Dice, el Señor es el que está leyendo el texto de Isaías, y él dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El domingo pasado nos quedamos ahí parados en la primera frase, ¿no? Cuando Jesús dijo que Él venía a traer buenas noticias a los pobres. Y lo que decíamos el domingo pasado es que la buena noticia que Jesús traía era que los pobres podían volver a disfrutar de la riqueza del Padre. Ahora, eso sí, explicamos creo que bastante bien el domingo pasado que cuando Jesús hablaba allí de pobres no tenía que ver solamente con pobres económicamente hablando, sino que tenía que ver con aquella persona que reconoce que no tiene todos los recursos para vivir abundantemente, para vivir la vida plena, ¿sí? Entonces, no solamente en este pasaje, sino otros que vimos el domingo pasado, que no lo vamos a ver ahora, pero que ustedes pueden repasar a través del video que está en YouTube, decíamos que entonces Jesús considera pobre a aquel que reconoce que no tiene todos los recursos para vivir la vida plena. Para esa gente que puede tener mucho dinero en el bolsillo o nada en el bolsillo, para esa gente hay una muy buena noticia, y es la noticia de que puede recuperar toda la riqueza del Padre, toda la riqueza del gozo, toda la riqueza que tiene la paz, toda la riqueza de las relaciones, toda la riqueza plena. O sea, lo que hace a la vida diaria, cuando uno quiere vivirla plenamente, bueno, todo eso se puede recuperar en Dios Padre. Pero esa no fue su única misión, ¿no? Por eso que seguimos leyendo el texto y seguimos hablando hoy de la segunda frase, porque la segunda frase dice que Él también vino a proclamar libertad a los cautivos, ¿sí? A proclamar libertad a los cautivos. Recuerden que Jesús está leyendo un pasaje que había escrito el profeta Isaías ya hacía como 600 años atrás. Uno de los tantos pasajes que se llaman pasajes mesiánicos. ¿Por qué se llaman así? Porque son pasajes que anuncian que en algún momento Dios iba a mandar un Mesías, o sea, un Salvador. Así que desde aquel tiempo, desde el profeta Isaías, que ellos venían esperando que ese Mesías llegara, el Salvador, ¿no es cierto? Tenían una idea ellos acerca de cómo sería ese Salvador. Pero claro, ahora cuando Jesús se para allí al frente de toda esa congregación y les dice que Él era el que tenía que venir, inmediatamente ellos comienzan a relacionar, ¿no?, lo que veían en Jesús y lo que ellos esperaban del Mesías. Y Jesús como que los confunde, ¿no? Los confunde. Porque, claro, los judíos esperaban que venga alguien a salvarlos de la opresión de tantos pueblos que habían estado encima de su cabeza durante años y años y años. Ahora, en este momento, mientras Jesús leía, los que estaban gobernando sobre ellos eran los romanos, pero antes habían sido los asirios y antes los egipcios. Siempre había un pueblo que estaba por encima de Israel, ¿no? Así que ellos esperaban que en algún momento venga alguien que los salve de tanto régimen de opresión encima de su cabeza.
Y miraban a Jesús, y claro, Jesús se la pasaba todo el día haciendo milagros, le daba la vista a los ciegos, sanaba a los leprosos, liberaba endemoniados, ¿sí? Predicaba lindos mensajes desde una montaña. Todo lo hacía con amor. Y ellos se confundieron. Y dijeron, pero ¿cómo? Nosotros esperábamos a alguien que venga con armadura, con lanza, con espada, cabalgando un caballo de guerra o una cosa así, ¿no? No tenía nada que ver con lo que ellos estaban esperando. Entonces, cuando Jesús dijo que Él vino a liberar a los cautivos, ellos no entendieron bien lo que significaba la palabra cautivo para Cristo en medio de su mensaje. Como nosotros tenemos que recibir esta enseñanza también, necesitamos entender bien lo que significa la palabra cautivo. Los judíos no lo entendieron. Para los judíos, Jesús no era el que estaban esperando. Pero para nosotros sí. Amén. Entonces necesitamos entender bien lo que Jesús está hablando aquí y a qué tipo de cautivos se refiere. Porque claro, hoy por hoy hablarnos a nosotros de cautivos y a ver, creo que lo máximo que podemos llegar a imaginarnos es, no sé, trata de blancas. Lo que más le pega en el palo, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de cautiverio conocemos nosotros aquí en nuestro país? ¿Sí? De pronto nos sorprendemos cuando en una fábrica textil por ahí del Bajo Flores en Buenos Aires se encuentra, ¿no?, una empresa en un sótano que se dedicaba a coser buzos y pantalones, y allá abajo habían encerrado 5 o 6 extranjeros. Pero más que eso, y sabemos que el mensaje de Jesucristo es bien actual, así que la palabra cautivo tiene que tener algún significado para nosotros fuera de lo que vemos en las películas, ¿no? Así que yo quisiera que esta noche rápidamente repasemos un poco eso y pensemos en primer lugar, ¿qué es un cautivo? ¿Qué es un cautivo? El diccionario dice que es una persona que vive retenida por fuerza en un lugar. ¿Sí? Una persona que vive retenida por fuerza en un lugar. También se dice de aquel que está dominado por una pasión o una emoción hacia una persona o hacia una cosa. ¿Sí? Allí es cuando entendemos esa frase que solemos decir nosotros, ¿no? Esto es más fuerte que yo. Allí hay algo, una cosa o una persona o una sensación o una emoción, ¿sí?, que yo reconozco que me tiene cautivo. ¿Por qué? Porque es más fuerte que yo. No me permite hacer lo que yo quiero, ¿no es cierto? Es decir, o a lo mejor lo que yo debería hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos cuantos que saben muy bien que no deberían comerse ni un solo chocolate, ¿no? Pero claro, van a la abuela Goya ahí en Bariloche y dicen, no, es más fuerte que yo. Bueno, ese es un tipo de cautividad. Ese es un tipo de cautividad. Así que cautivo es aquel que está dominado por la fuerza de otro, ¿sí? Eso tiene que ver con cautivo. Y aquí específicamente en el texto que menciona Jesús, cautivo tiene que ver con aquellos que fueron aprisionados en la guerra, en una guerra, ¿sí? Es decir, quienes perdieron todas las batallas que pelearon tratando de vencer sus pasiones, tratando de vencer sus dependencias, tratando de vencer sus conflictos internos, ¿sí? Esos son los cautivos, los que perdieron todas las batallas. Y fuera de chiste, quizás haya unos cuantos aquí, ¿no?, que en las batallas de la vida diaria llevan las de perder, y han perdido unas cuantas. Probablemente entonces, cuando Jesús habla de cautivos, habla de alguno de los que estamos aquí presentes. Y en la forma más antigua de la palabra, el cautivo significa un infeliz, un desgraciado. No despectivamente, sino alguien literalmente que no goza de felicidad y que no tiene la gracia de aquel que está por encima de su cabeza. Así que eso es cautivo. Ahora, la próxima pregunta que yo me hice cuando armaba mi bosquejo es esta: ¿de qué se está cautivo? Y entonces vino a mi memoria Efesios capítulo 6, versículo 12,
donde el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra carne y sangre, sino que es contra ¿qué? Contra principados y potestades, ¿sí? Así que si nuestra lucha es contra principados y potestades, pues ahí están entonces los que nos cautivan, ¿sí? Los principados y las potestades son los que nos cautivan. Vayamos por parte. La palabra principado en griego es la palabra arché, que se pronuncia arqué, y que significa principio o diseño. ¿Sí? Arqué significa principio o diseño. De esa palabra arqué viene nuestra conocida palabra arquitecto. ¿Sí? Arquitecto. La palabra arquitecto viene de arqué, que significa principado en griego. ¿Sí? ¿Qué es arquitecto según el diccionario? Bueno, arquitecto según el diccionario es el que traza el primer diseño. El que traza el primer diseño para empezar a construir una fortaleza, una casa, un edificio, lo que sea. Entonces, principado tiene que ver con un diseño. El principado es el que diseña. ¿Me siguen? ¿Vamos ahí? Y, a ver, ¿por qué dice la palabra que lo que lucha con nosotros es un principado? O sea, algo que tiene que ver con diseños. Porque los diseños se instalan en nuestra mente. Nosotros, en nuestra mente, funcionamos en base a diseños. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes contratan a un arquitecto, le dicen, por favor, ¿me haces, me elaborás el plano de mi futura casa? Entonces le dan un tiempo y al tiempo vuelve el arquitecto y el arquitecto no viene con un documento escrito en Word, ¿no es cierto?, de 3.587 palabras describiendo cada uno de los rincones de la casa. No, ¿qué es lo que trae el arquitecto? Un dibujo, ¿sí o no? ¿Cuántos vieron un plano alguna vez? Todos vimos un plano alguna vez. Bien, eso es un diseño. Y así es como funciona nuestra mente. Si yo les digo a ustedes, qué rico que sería ahora tomar una sopa calentita, ¿qué es lo que se imaginan ustedes? Un plato humeante. O sea, a ninguno de ustedes se le escribe en la cabeza la frase sopa caliente. A nosotros se nos viene un plato con humito. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, así funcionamos. Parece que alguien está descubriendo, por fin. Así funcionamos, por diseños. Sí, Alba, aunque no lo creas. Así funcionamos. Por diseños, por dibujos que se establecen en nuestra mente. Si no son frases, son diseños. Entonces el principado lo que hace es establecer un diseño en nuestra cabeza que va a terminar gobernando nuestra vida. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Quedó claro? Si no, empiezo de nuevo, Bien. Ahora, los principados siempre van acompañados de sus buenos amigos, las potestades. ¿Sí? Las potestades. La palabra potestad en el griego se escribe exousia, y significa autoridad o derecho o permiso. ¿Sí? La potestad siempre va ligada al principado, así como el ingeniero va ligado al arquitecto. Ven ustedes que cuando el arquitecto termina un plano, termina el diseño, nos lo muestra, decimos, sí, acá quiero vivir. Y entonces, ¿qué pasa con el plano? ¿Ustedes se lo dan directamente al maestro mayor de obras o al jefe de albañiles para que empiece a construir? No. ¿Qué hay que hacer con el plano primero? Hay que llevar a autorizarlo. ¿No es cierto? Si quieren hacer las cosas bien, no sé cómo las hacen ustedes. Pero si quieren hacer las cosas bien, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a hacer que aprueben los planos. ¿Sí? Plano aprobado, ¿no es cierto? Entonces lo llevan a municipalidad. ¿Y quiénes son los que revisan un plano en la municipalidad? Un consejo de ingenieros. ¿Sí? Entonces el consejo de ingenieros que hace los cálculos para ver si la casa no se nos va a venir encima en la primera noche que vayamos a dormir ahí, es el que nos da el permiso para construir. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, arquitecto y ingeniero van juntos.
igual que principado y potestades. ¿Sí? El principado tiene que ver con diseño y la potestad tiene que ver con permiso. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo trabajan estos dos juntos entonces? Hay un diseño y hay un permiso. ¿Qué es lo que hace el diablo? Mete en nuestra cabeza una imagen. Una imagen. Por ejemplo, él te pone en la cabeza la imagen de una persona inútil. Vos ves la imagen y decís, sí, así soy yo. Y te quedás con la imagen, te quedás con el plano, te quedás con el diseño. En el momento que aprobaste el diseño, le diste autoridad para que se establezca la potestad. Por eso es que Pablo dice que nuestra lucha es contra principados, contra principios de vida. No siempre los principados y las potestades tienen que ver con demonios. Y no voy a entrar en ese tema hoy, porque no tiene nada que ver, ¿no? Pero solamente te digo esto, no siempre los principados y potestades tienen que ver con demonios, tienen que ver con principios, con imágenes que se instalan en nuestra cabeza y con permisos que nosotros le damos para que ejerzan autoridad. ¿Sí? Bueno, acuérdense que estamos hablando de la palabra cautivo. ¿Sí? Entonces, cautivo, ¿quién es? Alguien que está dominado por la fuerza de una imagen que se estableció en nuestra mente y a la cual le dimos derecho, le dimos permiso. Eso es un cautivo. Es interesante que cuando uno piensa en esto de principados y potestades y las fortalezas que arman y qué sé yo, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, si quieren anótenlo para que después vean a ver si les estoy diciendo la verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que el Padre nos rescató de la potestad de las tinieblas. ¿Sí? ¿Alguien había leído ese texto alguna vez? El Padre nos rescató de la potestad de las tinieblas. ¿Lo habían leído alguna vez? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta que habla de potestad y no de principios? ¿De principados? ¿Sí? ¿De qué nos liberó el Padre entonces? Nos liberó del derecho, nos liberó del permiso, pero no nos liberó de los principados. O sea, las imágenes todavía tienen la posibilidad de meterse en nuestra mente. Fuimos liberados del derecho. Ya el diablo no tiene derecho sobre tu vida ni sobre la mía. Pero las imágenes todavía las sigue implantando en tu mente. Entonces, claro, el Padre nos liberó de ese derecho, pero si la imagen que tengo en mi mente, yo la sigo creyendo, le sigo dando autoridad en mí, la potestad se vuelve a levantar. ¿Me entienden? Bien, ahora les digo enseguida un ratito qué hacemos con eso. Pero, a ver si les doy otro ejemplo de cómo funciona esto de los diseños. La mayoría de las personas, y sobre todo las personas sanas, tienen miedo de ir a la cárcel. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de ir a la cárcel alguna vez? ¿Sí? ¿Y los demás no tienen miedo? Díganme la verdad, a ver. ¿A cuántos de ustedes se les cruzó alguna vez? Mirá si termino en la cárcel. ¿A cuántos se les cruzó eso por la...? Yo no estoy pensando hacer nada malo, ¿vieron? Pero tengo que confesar que alguna vez se me cruzó por la cabeza. Y si por alguna cosa de esas raras termino en la cárcel, qué situación fea, ¿no? ¿A cuánto le pasó? ¿O soy yo loco nada más que...? ¿No? Bueno, la mayoría de la gente cuerda, sana, como ustedes, tienen miedo de ir a la cárcel. ¿Sí? Ahora, ¿por qué un ladrón decide robar? Quizá aún sabiendo, quizá sabiendo de que la ley dice que si lo agarran infraganti, lo meten en la cárcel. Y ahí adentro puede pasar de todo. ¿Cómo es que un ladrón igual decide dedicarse al robo? ¿Saben por qué? Porque en su mente tiene una imagen que le está diciendo, que le está mostrando que a él nunca lo van a agarrar. Él no se ve encarcelado, él se ve escapando de la policía. Interesante, ¿no? Esa es la imagen que el diablo metió en su cabeza.
El diablo le hizo creer que a él nunca lo van a agarrar. Entonces él sigue robando constantemente, porque dice, no, a mí no me van a agarrar. Y en realidad, este tipo de cosas pasan usualmente. Así como ningún ladrón robaría si tuviera la certeza de que lo van a agarrar y que lo van a meter en la cárcel, que lo van a fajar, que le van a hacer de todo allá adentro, ningún ladrón robaría, ¿no? Salvo que sea masoquista o una cosa así, pero si no, no robaría. Bueno, de la misma forma, ¿por qué nosotros comemos algo que sabemos que nos hace mal? Porque yo no me veo enfermo después de comerme 18 kilos de chocolate, ¿no? Tengo una imagen en mi mente, que es una imagen equivocada, que me hace ver sano después de comerme el chocolate que me prohibió el médico. Por eso como igual, aún sabiendo de que eso me hace mal. ¿Sí? ¿Por qué nosotros viajamos a altas velocidades? Porque nunca pensamos que nos va a pasar algo. ¿Sí o no? Nunca pensé que me iba a pasar a mí. Nunca pensé que me iba a batatar en una curva, ¿no? Tenía una imagen equivocada en su cabeza. ¿Sí? ¿Por qué nosotros copiamos en los exámenes? Bueno, ustedes no. Pero ¿por qué copiaba yo cuando era adolescente en el secundario? Me voy a hacer cargo. Pues yo pensaba que nunca me iban a agarrar. Hasta que me agarraron. La primera vez no me agarraron. Era malísimo para copiar. Así que dije, no copio más. Sufro más copiando que estudiando. Decidí estudiar. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque pensamos que nunca nos va a pasar nada. Entonces, eso nos habla de que se nos instaló una imagen equivocada. Y esa imagen equivocada gobierna nuestras acciones. En definitiva, esa imagen me tiene cautivo. ¿Por qué yo soy cautivo de la costumbre de copiar en un examen? Porque hay una imagen instalada en mí que dice que nunca me van a agarrar. ¿Por qué soy cautivo de comer lo que no conviene? Porque hay una imagen instalada en mí que me dice que yo jamás me voy a enfermar. Porque hay una imagen. ¿Por qué yo decido andar a altas velocidades y nunca levantar la patita del acelerador? Porque hay una imagen que me dice que yo soy un excelente chofer y que jamás me va a pasar nada en la ruta. Entonces, entendemos ahora por qué el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra hombres y mujeres, contra personas, sino que es contra principios y derechos, principados y potestades. ¿Sí? Bien. Próxima pregunta que me anoté en mi bosquejo. ¿Por qué caemos en esas trampas? ¿Por qué caemos en esas trampas? Y lo primero que anoté ahí es por ignorancia, obvio. Es por ignorancia. Porque no sabemos que existe un diseño mejor. ¿Sí? Es decir, yo creo, vuelvo otra vez, perdón, ¿no? Hoy se van a ir de acá sin ganas de comer chocolate. Pero vuelvo otra vez a lo del chocolate. O sea, para mí comer chocolate es lo mejor que hay. O sea, no se me instaló todavía la imagen de que ser sano es lo mejor que hay. Por ignorancia. ¿Sí? Si yo no conozco un diseño mejor, conozco un diseño que me dice que, bueno, aún si me llegara a hacer mal el chocolate, me recupero pronto y puedo seguir comiendo, ¿no? Hasta que a lo mejor es tarde y mi hígado ya no aguanta. No conozco algo mejor por ignorancia, y la ignorancia lleva a cometer demasiados errores. Hay gente que ignora lo que Dios dice en su palabra y cree que las buenas acciones son lo que lo van a acercar a Dios. O sea, las buenas acciones vienen a ser los diseños que tienen establecido ahí. Alguien le puso en la cabeza que para estar cerca de Dios tiene que cada día tener una buena acción. Es un diseño que tiene en la cabeza. Entonces todos los días busca realizar una buena acción. ¿Por qué? Porque cree que eso lo acerca a Dios. Hay otra gente que dice que no, que en realidad Dios es todo amor, por lo tanto nadie va a terminar en el infierno. O sea, se le instaló una imagen equivocada en la cabeza de que nadie va al infierno. Otros creen que solamente los de su grupo, su élite, su denominación, su iglesia
van al cielo, también tiene una imagen equivocada. Es decir, sea lo que sea, por ignorancia, por desconocer la palabra plena, esa ignorancia instala imágenes en nosotros que terminan gobernando nuestras actitudes. Una segunda razón es por ataduras emocionales, como el miedo, por ejemplo. El miedo. Entonces yo por miedo le digo al arquitecto, che, tengo miedo de que no me alcance la plata. Porque claro, el diablo me instaló en la cabeza una imagen de pocos billetes, ¿no? De bolsillo seco. Entonces yo hablo con el arquitecto y le digo, ¿me haces una casa un poquito más sencilla? Porque la verdad que esa que me querés dibujar, a esa no llego, ¿no? Entonces por miedo quedamos cautivos de una idea. Y a lo mejor nos alcanzaría la plata, pero decido ser mediocre por miedo. A veces por culpa. No, ¿cómo voy a tener una casa tan grande? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir los hermanos de la iglesia? Ustedes se ríen, pero eso pasa. ¿Sí? Otro tipo de emoción, como por ejemplo los celos. Él tiene, yo también quiero. Entonces, en vez de instalar la imagen de lo que Dios quiere para tu casa, te instalaste en tu cabeza la imagen de lo que el otro tiene para su casa. Bueno, y así, ¿no es cierto? Distintos tipos de ataduras emocionales, ¿sí? Como la preocupación, la ansiedad, los prejuicios, la amargura, el resentimiento. Les voy a dictar una frase, anótenla, Con esta me parece que ganamos premio Guinness a las frases del 2015. Escriban esto. Las emociones son nuestra respuesta a una imagen. Las emociones son nuestra respuesta a una imagen. Cualquier emoción que tengas, buena, mala, fuerte, débil, lo que sea, la que se te ocurra, la que vos pienses, toda emoción es consecuencia de una imagen que tenés establecida en tu cabeza. ¿Y cuál es la consecuencia de la cautividad? Quiero ir un poquito más rápido porque en realidad les quiero hablar de la libertad, no del cautiverio, ¿no? Pero ¿cuál es la consecuencia de la cautividad? Rápidamente les leo lo que está ahí. No podemos hacer lo que realmente queremos, no nos desarrollamos, nos empobrecemos más y más, en todo el sentido de la palabra pobre, nos vamos secando, nos vamos resignando, y al final morimos, aunque sigamos caminando. Y para colmo, esto es hereditario. Esto es hereditario, claro, porque así como hay un ADN físico, el ADN físico dicta lo que sos vos en lo físico, ¿no es cierto? O sea, el ADN dice que vos, por más que te esfuerces, si tus papás fueron rubios, no vas a lograr ser morocho, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el ADN físico. Bueno, así como hay un ADN físico, también hay un ADN espiritual. Por eso, que obviamente, como el físico, se traslada, se transfiere a nosotros. Se transfiere a nosotros. Entonces, si nuestros padres sufrieron de culpa, lo más probable es que yo también viva lleno de culpas. Si me crié en un hogar donde mis padres siempre estaban con miedo, y yo voy a crecer con miedos. ¿Sí? Por eso es que Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 15, decía, lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo. Porque no hago lo que no quiero. Perdón, no hago lo que quiero, sino que siempre termino haciendo lo que no quiero. Esto es más o menos así. Ustedes estaban por venir a la reunión, ¿sí? Y decidieron ponerse determinada ropa, ¿no? No sé, un pantalón negro y una camisa blanca, ¿sí? Lo pusieron ahí sobre la cama, preparaditos, se fueron a dar una ducha, se cambiaron y se vinieron a la iglesia. Y cuando entran a la iglesia, se miran y dicen, pero tengo un pantalón rojo y una camisa verde. O sea, lo que me quise poner
No me lo puse, me terminé poniendo cualquier cosa. Una cosa así más o menos es lo que dice el apóstol Pablo. Lo que queremos hacer, no lo logramos hacer. ¿Por qué? Porque hay un ADN espiritual que establece nuestras conductas. Tendemos a repetir los modelos con los cuales nos criamos. Por eso el salmista en el Salmo 18, versículo 5, él decía: ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. O en el Salmo 142, él decía: saca mi alma de la cárcel. Él nunca estuvo en la cárcel, pero él se sentía así. ¿Por qué? Por la iniquidad que venía de sus padres. Es que claro, es que David había sido concebido con un pecado muy grave. No se sabe bien si la mamá o el papá, pero aparentemente uno de los dos había cometido adulterio. Así que él no era hijo de los dos. Esa es una de las razones por la que probablemente cuando el profeta Samuel fue a ver a Isaí, su papá, y le pidió que le presente a sus hijos, a David no lo presentó. Y Samuel le dijo: pero escúchame, ¿no hay otro para que yo unja como rey? Ah, sí, hay otro que anda por el campo. Entonces, o una de las dos, o era su hijo y lo tenía lejos para que la mujer no se entere porque lo mataba a palo, o era hijo de su mujer y no era suyo. Una cosa así. La cuestión es que había un pecado en su herencia. Y fíjense cómo con el correr del tiempo, David, ¿de qué pecado sufre? ¿Del mismo? ¿De adulterio? Uno de sus hijos termina violando a una de sus hijas. Pecado sexual ya se había metido allá adentro. Y Salomón fue la máxima expresión, ¿no? Porque dice la Biblia que tuvo 1000 esposas. Ese dijo: que venga la herencia, que me la banco toda, ¿no? Así que en el linaje de David vemos cómo el ADN espiritual se fue repitiendo. En Abraham vemos lo mismo. Abraham, para zafar en una oportunidad, tuvo que mentir acerca de su esposa, diciendo que en realidad era su hermana. Isaac cometió el mismo pecado, también mintió, y Jacob fue el rey de los engañadores. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo funciona el cautiverio? Imagen que se estableció, claro. ¿Por qué David termina repitiendo el pecado? Porque en su casa era la imagen que tenía a la vista todo el tiempo. ¿Por qué Isaac termina repitiendo el pecado del padre? Porque era la imagen que tenía como modelo delante suyo. ¿Sí? Y así, distintos personajes de la Biblia que podríamos llegar a... ¿Todo por qué? Porque delante nuestro hubo una imagen que nos moldeó. ¿Sí? Entonces, necesitamos que alguien nos libere de esas imágenes, ¿no? Necesitamos que alguien nos libere de esos diseños, de esas arquitecturas, de esa ingeniería, de esas potestades. A ver, digan conmigo: necesito a alguien que me libere de esos diseños. Díganlo. ¿Cuántos sufren de esos diseños? ¿Cuántos de ustedes han crecido con modelos distorsionados con los cuales luchan y dicen: yo no quiero ser así? Pero terminan experimentándolo. ¿Lo sufren o no? Digan conmigo entonces: necesito que alguien me libere de esos diseños. Entonces no olvidemos que comenzamos el mensaje leyendo lo que dijo Jesús. Él dijo: el Padre me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Así que para ustedes que recién acaban de gritar, es este mensaje. Jesús vino para liberarnos a nosotros, no a los cautivos de aquel tiempo, no a otros cautivos, sino a nosotros que estamos cautivos por principados y potestades, imágenes y permisos que a lo largo de nuestra vida se nos han presentado. Nosotros somos los cautivos, tenemos que asumir esa situación. Ahora, ese mismo Jesús también dijo: ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y ese mismo Jesús dijo: yo soy la verdad. Así que, dicho de otra forma, el diablo solo habita en la ignorancia. Es decir, solo tendremos diseños del infierno en nuestra cabeza si desconocemos la verdad. ¿Cuándo es que las imágenes infernales tienen autoridad en nuestra cabeza? Cuando desconocemos la verdad, verdad con mayúscula. Ahora, cuando conocemos la verdad, Jesús dice: ustedes son libres. No hay imágenes que los gobiernen. No hay diseños que se pongan encima de ustedes. Van a poder hacer lo que desean.
Pero tengo que conocer la verdad, y la verdad es una persona, tengo que conocer a Cristo. Conocerán la verdad. La verdad no es saber que la verdad existe. Mucha gente sabe que la verdad existe. Verdad con mayúscula, ¿no? Mucha gente sabe que Cristo existe, pero con eso no es libre. Siguen siendo cautivos aún conociendo acerca de Cristo. Se habla, conocer en la Biblia tiene que ver con una intimidad. La palabra conocer en la Biblia es sinónimo de intimidad. Tiene que haber intimidad, un conocimiento pleno, un conocimiento total, ¿sí? En la intimidad es la única forma en la cual podemos llegar a conocer a una persona. ¿Sí? Por ejemplo, te preguntan, ¿conoces a fulano de tal? Sí, por supuesto que lo conozco, pero ¿lo conoces bien? Bueno, sí, lo conozco más o menos. A ver, decime la verdad, ¿lo conoces bien? Y no, la verdad que en la intimidad no lo conozco. Claro, es porque no hay forma de conocer a una persona excepto que tengamos intimidad. Y Jesús dice, la forma de ser liberados del control de principados y potestades es conociendo la verdad. Y la verdad soy yo, dijo Jesús. Así que la única forma es teniendo intimidad con Cristo. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden? ¿Es posible un amén ahí, aunque sea? Como diciendo, lo entendí, pastor, lo entendí. Así es como funciona esto. Conocerán la verdad. Por ejemplo, necesitamos empezar un proceso. Por eso estos mensajes que no son solamente para ustedes o para mí, son también para la gente a la que vamos a ir a ganar en esta campaña. Tenemos que llevarle esta palabra. Y tiene que empezar un proceso en nosotros de intercambio de imágenes. O sea, tengo que sacar las imágenes infernales y empezar a poner imágenes que coincidan con la verdad de Dios. Por ejemplo, muchos están cautivos de la soledad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo instaló en su cabeza una fotito donde se ven solitos. El diablo puso esa foto ahí, esa imagen ahí, ese diseño. Entonces uno mira eso y dice, sí, es cierto, así soy yo, así estoy yo. Pero la Biblia dice, Jesús dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Jesús o la imagen que puso el diablo? Por supuesto que Jesús, ¿sí? Por supuesto que Jesús. Entonces necesito cambiar. Si Jesús dijo que Él va a estar conmigo, ¿cómo se imaginan ustedes a Jesús con ustedes? A ver, hagamos el ejercicio ahora. Yo no lo voy a poder ver, pero a ver si funciona. Pongan en su mente una imagen de Jesús con ustedes. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven a Jesús? ¿Lo ven a Jesús ahí abrazándose con ustedes? No me miren a mí, cierren los ojos si les sirve, ¿eh? No es para entrar en trance, es simplemente para que ustedes se concentren en cómo se forma una imagen, ¿sí? Pero no es una imagen que la agarramos del aire, no, es una imagen que está fundamentada en la palabra. Hay una palabra que dice, yo estaré con ustedes. Entonces, ¿cómo te imaginas esa palabra? Acordate, nuestra mente funciona por diseños, no por palabra. ¿Cómo te imaginas ese versículo? Así es como se lee, así es como se estudia la palabra. La tenés que poner como imagen en tu mente para que eche fuera la imagen del diablo. La imagen de Cristo abrazándote tiene que echar fuera la imagen de la soledad. ¿Me entendés? Muchos están cautivos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el diablo le puso una imagen ahí, le puso la imagen de su papá, de su abuelo y te convenció de que así como ellos estuvieron enfermos, así vas a estar vos. Entonces vos te imaginás como tu abuelito ahí consumiéndose por el cáncer o no sé, alguna cosa de esas. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que por las llagas de Cristo en la cruz ya nosotros fuimos sanados, ¿sí o no? ¿Eso es verdad? ¿Cuántos creen que eso es verdad? Entonces, ¿por qué no suplantamos la imagen de enfermedad por la imagen de una palabra cierta, verdadera, donde vemos a Cristo sentado ahí, poniendo sus manos sobre nosotros y restaurando todo nuestro cuerpo? ¿Me entienden? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, la razón por la que la imagen es negativa es porque no vivimos la verdad. No vimos la verdad, no vimos a Jesús que estaba ahí. Lo único que vemos es la mentira del diablo. Entonces, él nos convence con su mentira, con imágenes de que estamos enfermos, con imágenes de que somos pobres, con imágenes de que somos débiles.
¿Jesús qué dijo acerca de la debilidad en su palabra? ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Cómo dice? A ver. Si alguien no sabía el texto, repítanlo fuerte por si alguien no lo sabía. Y lento, y pausado, y fuerte para que lo entiendan todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué imagen se me instala en la cabeza en ese momento? Yo veo mis músculos crecer como los de Popeye el marino. ¿No? Así es como tenemos que usar la palabra. Por eso es que Cristo dijo, van a conocer la verdad y la verdad los va a liberar. Porque yo conocía una sola palabra, la que me decía que yo estaba enfermo, pero un día conocí una verdad que decía que yo soy sano. Ese día conocí la verdad y se me implantó otra imagen, la imagen de mí siendo sano. Yo creía que era débil, pero un día llegó esta palabra, la que ustedes dijeron, Filipenses 4, ¿sí? Y se instaló en mí una palabra de que soy fuerte. ¿Me entienden? Y entonces con cada versículo, cada texto que yo leo, se van instalando en mi mente imágenes nuevas, pero imágenes de verdad. Cuando yo les hablo de imágenes, por favor, tengan en cuenta esto, así nos fabricó Dios. No está mal tener imágenes, es decir, aunque quieras hacerlo de otra forma, no va a funcionar, porque Dios nos creó para que en nuestra mente haya imágenes, ¿sí? Imágenes. Por eso, en los 10 mandamientos, Dios le dijo al pueblo, no te hagas imágenes delante de mí. O sea, nada que no tenga que ver conmigo tiene que estar metido en tu cabeza. Imágenes viene de imaginación, donde se instalan los principados, donde se habilitan a las potestades. Entonces, voy terminando. El tamaño de tu cautividad muestra la cantidad de verdad que hay en tu corazón. ¿Te lo repito? El tamaño de tu cautividad muestra la cantidad de verdad que hay en tu corazón. Si tu cautividad es grande, es porque hay poca verdad o nada. Si te sentís atrapado, que no avanzás, que no creces, que no madurás, hay cautividad. No hace falta que te lo explique, ¿no? Hay cautividad. O dicho de otra forma, hay poca verdad. Me gustaría que cierres los ojos, por favor, por un ratito. Cierra los ojos. Necesito que te concentres en esto ahora porque necesitamos resolver este asunto. Tenemos que resolverlo por 2 razones fundamentales. Primero, porque vos no podés seguir cautivo. Y segundo, porque no podemos no prestar atención a la misión de Jesús entre nosotros. Él vino para esto, debe ser muy importante. Es muy importante. Entonces, insisto, la cantidad de mentira en tu mente es directamente proporcional a la cantidad de verdad en tu corazón. A más verdad de Dios, menos mentira del diablo. A total verdad de Dios, 0 mentira del diablo. Jesús dijo, yo vine a proclamar libertad a los cautivos. Y la libertad de Jesús tiene que ver con la palabra que Él te dejó, con la palabra que Él cumplió. Él es el cumplimiento de la verdad. Hoy necesitamos entender que si queremos ser totalmente libres, necesitamos tener otro tipo de relación con la verdad. No podemos menospreciar la verdad, no podemos darnos el lujo de que un día no tengamos verdad entrando en nuestro corazón. No podemos seguir pensando que con recibir una palabra el domingo por la noche en la iglesia, con eso alcanza para vivir la vida.
Quizá alguno ya se dio cuenta o alguno reconoció que no está viviendo la vida plena. Bueno, te quiero decir por qué. No estás viviendo la vida plena porque hay cautiverio. Aunque no seas preso, aunque tengas todo el dinero en tu bolsillo, pero si no has conseguido prosperar, no has conseguido crecer, desarrollarte, madurar, sos un cautivo. Y la cautividad tiene que ver con la poca verdad que hay en tu corazón. Necesitamos otro tipo de relación con la verdad que se instala en nuestra mente. Por eso es que hoy tengo que preguntarte, ¿cuál es tu compromiso con la verdad? Por favor, démonos cuenta de esto, que el diablo también sabe esto que te estoy predicando. Él lo leyó mucho antes que yo lo anotara en el bosquejo. Por eso es que él intenta hacerte creer que con que leas la Biblia todos los días, ya está. Y no tiene que ver con leer la Biblia, tiene que ver con permitir que la verdad te cambie. Tiene que ver con que le des permiso a la verdad para que transforme tu forma de pensar. Con eso tiene que ver. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu compromiso con la verdad? ¿Solamente el de hacer un devocional de 5 minutos cada mañana? Si no te diste cuenta, creo que es cuestión de tiempo para que te des cuenta que eso no funciona para que tengas vida plena. ¿Cuánta atención le prestas a la palabra? Creo que nos damos cuenta, ¿no? Porque muchas veces llega el miércoles o el jueves y no nos acordamos ni siquiera lo que se predicó el domingo. ¿Cuánta atención le prestamos a la verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicas a ese versículo, a esa frase, a esa declaración del Señor que te puede traer libertad? Ustedes ya saben que yo para nada comparto eso de la lectura del año, de la Biblia en un año, ¿no es cierto? Porque así no se puede asimilar una verdad. Pero ¿cómo es tu relación con la verdad? Cuando recibís una verdad, ¿te plantás ahí hasta que le saques todo el jugo, hasta que se note que te afectó positivamente, que cambió la imagen en tu mente y que te hizo libre? Espero que no seas de esos que simplemente cada mañana sacan un cartoncito de promesa, la leen y se van a la calle a trabajar como si fuese un horóscopo. Eso no te libera, eso te cautiva más. Porque encima te hace creer que estás bien, que con eso alcanza. Mira tu vida. Mira tus proyectos truncos. Mira tus alcances. Date cuenta, mira a tu alrededor. Lo que estás viviendo es digno de un Dios que es dueño de todo. Lo que estás viviendo es digno de un Dios que habita en medio de la santidad, de la sanidad, de la prosperidad, de la paz, del gozo. Esta noche necesitamos establecer un nuevo compromiso con la verdad, con la palabra. Si alguien entendió esta noche, por favor, no quiero ofender a nadie, pero hay que responder a la palabra. Si alguien entendió esta noche que está cautivo y necesita hoy empezar un proceso de meter más verdad en su corazón, yo te voy a pedir que te pongas en pie. Si te sirve, yo todavía estoy en ese proceso, por eso ya estoy de pie. Pero cuando te pares, por favor, que tu compromiso sea cierto, que literalmente mañana u hoy a la noche ya empiece otro tipo de relación con la palabra. No una lectura de taquito, de memoria y para conformar la conciencia, sino una buena sentada delante de la Biblia con cuaderno, virome y a tomar nota y a estudiar. Señor, ¿cómo es esto? Hasta que seas totalmente liberado, hasta que la cautividad se rompa de encima de tu vida, porque Jesús dijo que conociendo la verdad seríamos libres. No hay otra fórmula. La libertad es consecuencia de conocer la verdad.
Por favor, te voy a pedir que ores conmigo. Te voy a ayudar en esta primera oración, pero necesito que después vos también hagas tu propio compromiso con el Señor. Así que decile conmigo: Padre Celestial, hoy me doy cuenta que necesito otra relación con tu verdad. Lo que he hecho hasta ahora ha sido muy poco. Me encuentro cautivo todavía. Y hoy me he dado cuenta que hay demasiada mentira del diablo puesta en mi mente todavía. Por eso, conforme a tu palabra de hoy, yo declaro en el nombre de Jesús que no quiero tener nada que ver con esas mentiras. Yo desecho ese diseño, desecho esas imágenes, porque yo no soy pobre, porque yo no soy inútil, porque yo no soy enfermo. Yo declaro que lo que Cristo dijo de mí, esa es la verdad, y eso es lo que quiero en mi mente. Espíritu Santo, te pido que me guíes en la búsqueda de esa verdad. Condúceme hacia la verdad. Jesús dijo que tú, Espíritu Santo, nos conducirías a la verdad. Hacelo conmigo. Te doy autoridad, Espíritu Santo, para que gobiernes mis pasos, para que gobiernes mis pensamientos y pongas en mi mente la imagen que coincide con la verdad de Dios. En el nombre de Jesús, yo renuncio a la cautividad y por la palabra de Dios, yo me declaro libre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. Tómate un segundo más. No abras tus ojos todavía, pero tómate un segundo más para poner en tu mente imágenes de libertad, imágenes de crecimiento. Vete a vos mismo progresando. No es una imagen falsa. Dios dijo que la vida de los justos va en aumento, como va en aumento la aurora de la mañana. Así que esa no es una imagen falsa, es una imagen que coincide con lo que Dios dijo de vos. Dijo que ibas a ir progresando. Mírate, vete creciendo, vete madurando. Eso es lo que Dios está haciendo con tu vida. Sí, Señor. Espíritu Santo de Dios, te ruego ahora que pongas esa imagen de crecimiento, de madurez, de victoria en la mente de mis hermanos. Instálala ahí, Señor, instálala ahí. Puede salvar.
gustaría que con esta canción sigas imaginando cómo los montes de los problemas, los montes de los conflictos comienzan a moverse. Dios, en su palabra, Jesús, no habló solamente de los montes físicos, geográficos. Dios habló de eso que es una montaña de situaciones difíciles para vos y que con fe se pueden mover de ese lugar de obstrucción. Pero plantá en tu mente la imagen del problema corriéndose. Plantá en tu mente la imagen de Dios echando el problema fuera. Plantá en tu mente la imagen de un Dios que está haciendo con tu problema lo que vos nunca pudiste hacer. Reemplazá la imagen tuya, pobre, débil, que no puede empujar nada, por la imagen de un Dios grande que viene a correr todo de tu camino para que estés cerca de Él.